Hoy es 26 de junio del 2025 y voy a hablar sobre AASHTO, que es el sistema. Entonces, presentando a la clasificación de AASHTO, es la clasificación según suelos según el sistema de AASHTO. A en la aplicación que se hace aquí en Ecuador. Entonces, este sistema es más que una tabla de datos. Por ejemplo, es una herramienta técnica en la que nos permite que entender el comportamiento de los suelos, tomar decisiones críticas en el diseño y la construcción y mantener obviamente las carreteras como conocemos. Durante esto del mantenimiento de las carreteras, toca ver en la clasificación de AASHTO cómo se aplica, qué criterios nosotros tenemos, cómo se va a implementar aquí en nuestro país. Entonces, Ecuador, que se desafía teniendo por delante, ir yendo, observando, ¿no? Cada paso a paso, con ejemplos, con casos reales, que se pueda tener el tema con claridad, con una mayor visualización sobre esto. Entonces, ¿qué es el sistema de AASHTO? Entonces significa American Association of State Highway and Transportation Officials, en inglés. Entonces, este sistema fue desarrollado para evaluar la idoneidad de un suelo como material para subrasante y capas estructurales en carreteras. Entonces, pero también tenemos que saber por qué. ¿Por qué es importante clasificar el suelo? ¿Por qué es importante? Porque para observar cómo es su comportamiento entre sí mismo, ¿no? Entre el suelo. Entonces, frente al tráfico y el clima y el tiempo que va a determinar todo eso, entonces vamos a ir determinando si va a estar bien o mal, si es éxito o si es un fracaso. Entonces, en la vía. Entonces, por ejemplo, si un suelo es muy mal clasificado, puede generar hasta fallas como los hundimientos que nosotros conocemos, cómo se hunde, cómo se va expropiando, esas fisuras o pérdidas de la capacidad estructural las vamos viendo. Entonces, en el sistema de AASHTO, que nosotros vamos a ver cómo se divide en los suelos, son en 8 grupos principales, los más importantes, que son del A1 al A7. ¿En qué se basa? Principalmente en la granulometría con toda la plasticidad. ¿A qué me refiero yo? Que incluye con un valor adicional llamado al índice de grupo, que afina aún más la clasificación en los suelos finos. Entonces, por ejemplo, si es que es tipo A1, es considerado excelente. ¿A qué me refiero? Que es en la subrasante. O sea que si es en el A76 suele presentar problemas que son de la plasticidad, poca capacidad de carga que se va presentando en los diferentes tipos de suelo, que era el A1 y el A76, sin olvidarse que es el de la plasticidad. Ahora, para irnos a un tema más especial para poder entenderlo mejor, son los fundamentos. ¿A qué me refiero con los fundamentos? En fundamentos técnicos, para poder entender, es que en la clasificación hay que ver cómo se detallan, ¿no?, los fundamentos técnicos de todo el sistema. Entonces, para la primera que se divide es entre suelos, granular y fino. Entonces, para verlo con mayor detalle en los sistemas técnicos, hay entre suelo granular y el fino, que hay en que los suelos granulares incluyen los grupos A1, A2 y A3, que tienen menos del 35% de todo el material que se puede utilizar. Entonces, pasa por todo ese tamiz, que es del número 200, como se sabe. Entonces, estos suelos son como arena, grava, limo, no plástico. Entonces, en cambio,
Si en los suelos A4, A7 tienen más del 35%, podemos ver que pasa por el tamiz número 200. Entonces se va a comportar, depende, acorde cómo es su contenido de agua. Entonces, para ver cómo es en su cierto contenido, hay que ver cómo no va a avanzar si es que es más del 35%, como vimos hasta el número 200. Entonces, en su comportamiento depende mucho si el contenido de agua. Entonces, su comportamiento, ya sabemos cómo va a estar su agua, el contenido. Entonces, para completar toda su clasificación, completar cómo es, cómo se observa, es que se va a considerar ciertos valores clave, pero son los que ya hemos ido conociendo en la carta de plasticidad, que lo que nosotros conocemos, que es el límite líquido y el índice de plasticidad, que lo que quiere decir que es el límite de plasticidad, es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, que nosotros también conocemos. Entonces, estos valores se obtienen en laboratorio. ¿A qué me refiero con el laboratorio? Al observar que se va a poder definir cómo va a estar el suelo. ¿A qué me refiero que cómo va a estar? Si es plástico, semiplástico, no plástico, porque es muy importante definirlo para saber en qué grupo entra. Entonces, si en tal índice entra en tal grupo, se va a calcular con qué fórmula se va a involucrar ciertos valores. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Jerarquizar, ordenar, establecer si aún más adentro de estos mismos grupos va a existir. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? A los ensayos del laboratorio, aún no. Entonces, ya irnos a los ensayos de laboratorio, que aún estamos en los fundamentos, que aún estamos en normativas y todo eso, hay que para aplicar el sistema AASHTO, que se necesita ensayos de laboratorios específicos. Se utiliza el análisis granulométrico usando tamices 10, 40 y 200. Entonces, esto va a determinar el porcentaje de partículas gruesas, finas y coloidales que van a pasar. ¿A qué me refiero? Que solo en 3 que se subdivide, que va a pasar, que va a llegar a alcanzar en esas 3, se determinará cierto porcentaje de partículas. Entonces, luego, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a realizar? Entonces, estos ensayos de Atterberg, que conocemos que son los límites de Atterberg, se van midiendo entre el límite líquido y el límite plástico. ¿A qué me refiero yo? Que si se va a obtener el índice de toda la plasticidad, que indica cuánto puede cambiar el suelo con toda la humedad, cómo va yendo de punto a punto con todo el índice, tenemos que ver cómo irá cambiando, ¿no? En su cambio completamente gradual. Entonces, todos estos ensayos se pueden deber a las normas, que son de los criterios de las normas que, como vimos antes, ¿no? Antes de que pase, que son el tamiz 40, 10 y 200. Entonces, todos estos deben seguir el ACTM 422 para la geometría de la 4318. Entonces, para los límites de Atterberg, que son nuestros criterios que vamos a ir determinando. Entonces, como pudimos observar, es que, como dice, para determinar el porcentaje de material que pasa, son en los tamices 10, 40 y 200. Entonces ahí vemos que fino, grueso, todo. Entonces, para estos límites de Atterberg se aplica una serie de reglas completamente jerárquicas. Entonces, se guía en la asignación de todos estos grupos, ¿no? Que se permite si es que el suelo cumple con las condiciones que se va en el grupo. Entonces, si elige más apropiado la función del comportamiento de lo que es una ingeniería, ¿no? En la carrera. Entonces, se aplica toda esta práctica, que si el suelo cumple con todas las condiciones para que tal dicho grupo, que conocemos como típico, prefijo, sufijo,
se vaya determinando. Entonces, en Ecuador se usa el sistema de AASHTO, que es completamente obligatorio, según las normas del Ministro de Transporte y Públicas de la MTOP. Entonces ya vamos avanzando, que son en las aplicaciones de Ecuador normativas y las condiciones, pero conocemos como contexto, ¿no? Entonces, es obligatorio, ¿no? El AASHTO. Entonces, según las especificaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es mejor conocido como MTOP, es clave. ¿A qué me refiero? Que porque es clave o porque es importante, porque permite estandarizar los estudios. ¿A qué me refiero con estudios? Que es todo el diseño y hasta la parte vial en todo el país, todo para nosotros. Entonces hay un reto muy importante. ¿A qué me refiero? Que en la diversidad geológica que presenta nuestro país, Ecuador tiene 3 regiones muy distintas, muy diferentes, en la que nosotros sabemos bien que es por el clima. Entonces, en la sierra, donde hay frío, ¿a qué predomina? Por ser alto, predomina materiales hasta volcánicos, hasta por lo que ha ocurrido. Segundo, para irnos donde está el calor, en la costa. ¿A qué pasa con la costa? Abundan suelos que se arcillan, son expansivos, que se van de un lado a otro. Entonces abundan suelos arcillosos, ¿no? Expansivos, que tienen la granulometría muy fina. Y por último, si nos vamos a la parte de la Amazonía, encontramos suelos muy húmedos, ¿no? Con alta organicidad, ¿no? Es que apenas se toca y ya está con sus aguas. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces cada tipo de suelo tiene un comportamiento diferente. Ya sabemos, en la costa, en la sierra y el oriente. Entonces este tipo de comportamiento se define, ¿no? Es diferente, a qué requiere, por qué es importante. Porque en esta atención técnica que nosotros vamos especificando, va por una simple cosa, una simple razón, ¿no? Que aplica correctamente el sistema AASHTO, que es el contexto esencial. Entonces, para todo esto vamos viendo la importancia en los proyectos viales, que son que, por ejemplo, que en los laboratorios geotécnicos ecuatorianos que nosotros vamos haciendo las pruebas, es que se cuentan con equipos certificados, que va con todo su personal, que se capacita para realizar cierta aplicación que se conoce de una mejor manera, con más experiencia de cómo va a salir. Entonces, en estos laboratorios geotécnicos, en los ciertos equipos también toca sacar hasta sus certificados y capacitarlos, ¿no? Obviamente. Entonces, es lo que entra la importancia, ¿no? La importancia del diseño. Entonces, ¿cómo influye toda esta clasificación? Entonces, AASHTO, que está en el diseño de toda una carretera por hacer un uso correcto del sistema, es la importancia, ¿no? En el diseño vial, que cómo influye la clasificación de AASHTO, que es en el diseño que vamos nosotros viendo, desarrollando en una carretera. Entonces, como primer paso, como primer punto que nosotros podemos conocer, observar, es que primero permite, ¿a qué me refiero con que permite? Permite seleccionar dichos materiales. ¿A qué me refiero con dichos materiales? Adecuado para cada capa, ¿no? ¿A qué me refiero con cada capa? Que es estructural, que es la subrasante, que sabemos que es la superficie, ¿no? Es la subbase y también la base. Con la otra parte, que es lo segundo, ayuda a diseñar el espesor. ¿A qué me refiero con el espesor del pavimento? Que este depende mucho de la capacidad. ¿A qué yo me refiero con la capacidad del suelo? Es que soporte, que sea resistente, que por tercer lugar permita algunas cosas, ciertas cosas, predecir cómo se comporta el suelo ante cargas que se repiten, como el paso constante de todos estos vehículos
que son completamente pesados. Y como cuarto, ¿a qué yo me refiero? Que va a garantizar un control, o sea, el control que se necesita como calidad en lo riguroso, desde el diseño hasta la ejecución de toda esta obra. Entonces, esta clasificación correcta evita el sobrecosto. Fallas. ¿A qué me refiero con las fallas? Las anteriores, que son fallas prematuras, y la necesidad de todo este mantenimiento. ¿A qué me refiero de todo este mantenimiento? Que se clasifica para el sobrecosto, para la falla prematura y la necesidad que se va teniendo frecuentemente. En el caso que se va estudiando la carretera, que es la E45, que nosotros conocemos, es que en los casos de estudio, es que es un ejemplo muy claro de toda la utilidad del sistema AASHTO. Entonces, para esto se hace una rehabilitación en el sistema, que es en la carretera E45, por ejemplo, en el sistema. Entonces, es también conocida como, por ejemplo, es conocida como la tronca amazónica. Entonces, durante todos los estudios que se va identificando si el suelo es tipo A6, si es A7, 6 o hasta con índices de plasticidad altos. ¿A qué me refiero con plasticidad altos? Que con lo cual indica o se interpone antes que todo va rindiendo si es que indica una baja capacidad, porque va aportando, que porta. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que para mejorar esta situación se debe saber qué tipo es, ¿no? Con todos sus índices. Es que se aplica una subbase. ¿A qué me refiero yo con una subbase? Que en la capacidad portante que se aplica se estabiliza con cemento usando el 2% en volumen. ¿A qué me refiero? Que si es que además de ver eso de la subbase estabilizada, se incrementa un diseño, y ese diseño es el diseño estructural que está en volumen, que es del pavimento hasta en un 15%, que es que lo que permite resistir mejor las cargas pesadas. Entonces, como resultado se logra una reducción que completamente baja desde el 30%. Entonces, como resultado sabemos que se logra una reducción, ¿no? Que va bajando. Entonces, esto falla por asentamiento. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que baja? Que demuestra que el impacto positivo de aplicar correctamente toda la clasificación, todo lo que vemos como positivo para aplicar correctamente la clasificación de AASHTO, tenemos que demostrarlo en la parte buena. Entonces, como en la parte de conclusión, para la parte de conclusión y de todo esto del desafío, es importante ver cómo esto de la clasificación de AASHTO es, por ejemplo, sigue ciertas herramientas, ¿no? O hasta la cierta técnica que vamos viendo, que es fundamental, lo más importante, que hasta en Estados Unidos se ve que es para la ingeniería vial en todo el Ecuador. Pero para todo esto, en la clasificación de AASHTO se ven nuevos desafíos. ¿A qué me refiero yo? Que son como los suelos residuales y las lluvias intensas. Los suelos residuales es de que los suelos tienen toda su variabilidad, ¿no? Entonces son como toda esa complejidad de lo que estoy hablando. Entonces, son de los suelos residuales. ¿Y a qué me refiero yo? Que son el efecto de las lluvias, para poderlo entenderlo mejor, que son el efecto de las lluvias que son tan intensas, pero tan intensas que llegan a dar en la estabilidad de los suelos. Entonces, obviamente van a abrir y tener nuevas oportunidades. Claro, o sea, hablando del suelo. Entonces, ¿cómo se usa este tipo de herramientas? Como vemos,
que en las intensas el impacto de las lluvias intensas afectan la estabilidad y propiedades de los suelos. Van quitando todas sus propiedades hasta lo más mínimo. Entonces por eso a veces utilizamos hasta la tecnología para detectar cualquier fenómeno. ¿A qué me refiero con cualquier fenómeno? Que son el uso de herramientas, de equipos, ¿no? La computacionales en parte geotécnica para determinar ciertos tipos de usos en las herramientas de estos equipos para que a ver en qué parte va a llover y cómo ya saber qué propiedades se van a quitar, ¿no? Entonces en esta incorporación que vamos viendo de las tecnologías y los materiales que están transformando de todas las maneras en las que se va construyendo. Y si nos vamos a las partes geotécnicas de la computación, que es lo que vemos que son los equipos, integran herramientas de modelo y de toda la simulación que nosotros conocemos. Entonces, que esto transforma de toda la manera que la que empezamos a construir. Lo hacemos con las tecnologías y los materiales. Entonces, en esta nueva tecnología tenemos que ver que se adapta continuamente en las normativas. ¿A qué me refiero yo que se desafía continuamente en las normativas? Que son nuevas tecnologías de materiales y construcción, que se va impulsando desde lo que se innova en todo lo que conocemos como estructura vial.